Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina. Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Tu cerebro no quiere que abandones, quiere que sobrevivas, y esa diferencia lo cambia todo. Cada año haces propósitos con la misma ilusión. Ahora sí, esta vez será distinto. Ahora voy a cuidarme, avanzar, cumplir eso que llevo tanto tiempo postergando. Y sin embargo, pasan los días, las semanas, y algo invisible empieza a tirar de ti hacia atrás. No es falta de disciplina, ni pereza, ni debilidad. Es tu propio cerebro haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Si alguna vez te has preguntado por qué abandonas incluso aquello que sabes que te haría bien, quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar tu relación contigo mismo para siempre. Y mientras escuchas, piensa en una palabra que resuma lo que más te cuesta sostener cuando empiezas algo nuevo, porque te pediré que la escribas en los comentarios, y verás por qué eso también importa. El cerebro humano no fue creado para perseguir metas a largo plazo. Fue creado para mantenerte vivo en el presente. Cada hábito nuevo, cada cambio, cada propósito que rompe la rutina, es interpretado como una amenaza potencial. No importa que racionalmente sepas que hacer ejercicio, estudiar o meditar es positivo. Para tu sistema nervioso, lo conocido siempre es más seguro que lo desconocido. Por eso, cuando decides cambiar, tu cerebro activa sutiles mecanismos de resistencia, cansancio repentino, dudas, procrastinación, excusas, aparentemente razonables. No es sabotaje consciente, es protección. El problema es que seguimos juzgándonos con dureza por algo que ocurre a un nivel mucho más profundo que la voluntad. Nazaret Castellanos explica que el cerebro necesita coherencia, previsibilidad, estabilidad. Cuando introduces un propósito nuevo, rompes ese equilibrio interno. Y entonces aparece el conflicto. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere conservar energía y evitar riesgos. La mayoría de las veces gana la segunda, porque está conectada con circuitos muy antiguos. Lo interesante es que cuanto más te fuerzas desde la culpa o la exigencia, más refuerzas la resistencia. Tu cerebro no responde bien al castigo. Responde al sentido. Aquí está la clave que casi nadie cuenta. El cerebro no abandona metas que no entiende. Si no encuentra una recompensa emocional clara, si no percibe seguridad en el proceso, buscará volver al punto de partida. Por eso motivarte solo con resultados futuros suele fallar. El cerebro vive en el ahora. Necesita pequeñas señales de logro, de calma, de coherencia corporal. Necesitas sentir que el cambio no amenaza tu identidad. Cuando comienzas el año con propósitos gigantes, le estás pidiendo a tu sistema nervioso que salte al vacío sin red. Y lo lógico es que se resista. Cambiar no es imponerse, es negociar con uno mismo. Es explicarle al cerebro, con acciones pequeñas y sostenidas, que el nuevo camino también es seguro. Que no va a perder, que no va a quedar expuesto, que puede confiar. El cuerpo juega un papel central en todo esto. No abandonas desde la mente, abandonas desde el cuerpo agotado. Si estás constantemente en estrés, tu cerebro prioriza la supervivencia inmediata. No puede pensar en hábitos, en crecimiento, en largo plazo. Por eso muchos propósitos fracasan no por falta de ganas, sino por falta de regulación emocional. Dormir mal, respirar mal, vivir acelerado, apaga cualquier intención profunda de cambio. Aquí ocurre algo revelador. Cuando te hablas mal por abandonar, refuerzas la asociación negativa. Tu cerebro aprende que intentar cambiar duele. Y la próxima vez, evitará incluso empezar. En cambio, cuando observas el abandono con curiosidad, sin juicio, empiezas a entender los patrones. No fallaste,
Tu sistema estaba saturado. No te rendiste, te protegiste. El verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar contra tu cerebro y empiezas a escucharlo. Cuando ajustas los objetivos a tu estado real, no al ideal. Cuando reduces la meta hasta que deja de dar miedo. Cuando celebras la constancia mínima en lugar de exigir perfección. El cerebro aprende por repetición y por emoción, no por imposición. Si cada vez que fallas te retiras con vergüenza, el ciclo se repite. Pero si cada intento se convierte en información, el proceso se transforma. Cambiar no es hacerlo todo, es sostener algo. Y sostener algo requiere amabilidad, paciencia y comprensión profunda de cómo funcionas. Aquí viene la lección final, que puede resolver este conflicto de raíz. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más seguridad interna. Cuando tu cerebro se siente a salvo, coopera. Cuando se siente atacado, huye. El nuevo año no se trata de convertirte en alguien distinto, sino de crear las condiciones para que la mejor versión de ti no tenga que luchar para existir. Así que la próxima vez que abandones un propósito, no te preguntes qué te falta. Pregúntate qué necesitabas. Tal vez descanso, apoyo, tiempo, claridad. Tal vez reducir el ritmo. Tal vez recordar para qué empezaste. El cambio real no es heroico, es humano. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la palabra que mejor describa el mayor obstáculo que sientes cuando intentas cambiar. Nombrarlo es el primer paso para que tu cerebro deje de huir y empiece a acompañarte. Acompañarte no significa ausencia de miedo, significa presencia de sentido. El cerebro no necesita garantías absolutas, necesita señales constantes de que no estás solo en el proceso. Cada vez que eliges volver a intentarlo con menos ruido interno, estás reescribiendo un mapa neuronal. Cada vez que te permites avanzar despacio, le enseñas que no hay peligro en continuar. El verdadero cambio no ocurre cuando empiezas con euforia, ocurre cuando sigues, incluso cuando la emoción se ha ido. Piensa en cuántas veces te prometiste no fallarte más y convertiste esa promesa en presión. El cerebro interpreta la presión como amenaza y ante la amenaza se cierra. En cambio, cuando transformas el propósito en un espacio de cuidado, algo distinto sucede. El sistema nervioso se relaja, la atención se afina y la energía deja de desperdiciarse en la lucha interna. Cambiar no es empujar, es permitir. Nazaret Castellanos insiste en algo esencial: la mente no está separada del cuerpo. Si tu cuerpo vive en tensión, tu mente buscará alivio inmediato, no progreso. Por eso no basta con querer cambiar. Hay que crear rituales que regulen, que bajen el ruido, que devuelvan presencia. Respirar mejor, moverte con suavidad, pausar sin culpa. Todo eso prepara el terreno para que los propósitos no se abandonen, sino que maduren. El problema del inicio de año no es la falta de objetivos, es el exceso de expectativas. Le pedimos al cerebro resultados rápidos en un mundo que ya lo sobreestimula. Y cuando no los obtiene, se desconecta. Por eso el enfoque más poderoso no es preguntarte qué vas a lograr este año, sino cómo quieres sentirte mientras lo intentas. La emoción sostenida es el verdadero motor del cambio. Cuando eliges una meta alineada con tu bienestar y no con la exigencia externa, el cerebro encuentra coherencia. Ya no se trata de demostrar nada, sino de cuidarte. Y cuidar no cansa, cuidar regula. Desde ahí, la constancia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Tal vez este año no necesitas más hábitos, sino menos autoataque, menos compararte, menos exigirte resultados que no respetan tu proceso. Tal vez el propósito más transformador sea aprender a quedarte, incluso cuando aparece la incomodidad. Porque ahí es donde antes huías, y ahí es donde ahora puedes crecer. Recuerda esto: no abandonas porque no puedas,
Abandonas porque algo dentro de ti pide ser escuchado. Cuando escuchas, integras. Cuando integras, avanzas. Y cuando avanzas desde la comprensión, el cambio deja de ser una batalla y se convierte en un camino. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo de esto tocó una fibra profunda. Te invito a que lo honres, escribiendo en los comentarios una palabra que represente lo que hoy decides hacer distinto contigo. Puede ser paciencia, cuidado, calma, constancia o confianza. Escríbela. Nombrarla es un acto de compromiso, y ese pequeño gesto puede ser el inicio real del cambio que llevas tanto tiempo esperando. Y continuar no es insistir con los mismos errores, es refinar la forma en la que te relacionas con ellos. El cerebro no registra el tiempo como tú lo registras. No entiende de calendarios ni de comienzos simbólicos. Para él, cada día es una repetición de estados internos. Si tu estado es de exigencia, huirá. Si tu estado es de presencia, colaborará. Por eso el verdadero reinicio no ocurre el 1 de enero. Ocurre el día que decides escucharte sin violencia. Existe una idea profundamente arraigada que dice que para cambiar hay que sufrir un poco. Que si no cuesta, no vale. Pero desde la neurociencia, sabemos que el aprendizaje más duradero ocurre en estados de seguridad, no de amenaza. Cuando estás relajado, curioso, disponible, el cerebro crea conexiones nuevas con mayor facilidad. Cuando estás tenso, solo intenta terminar rápido y volver a lo conocido. Así se explican tantos abandonos silenciosos, tantas promesas rotas que no se rompen por falta de deseo, sino por exceso de dureza. Cada vez que te dices debería estar más avanzado, activas una comparación que el cerebro traduce como peligro social. Y el peligro social, para el sistema nervioso, es casi tan serio como el físico. Ser excluido, no estar a la altura, fallar, activa respuestas antiguas de defensa. Desde ahí no se construye constancia, se construye escape. Por eso avanzar empieza por desmontar el diálogo interno que te persigue mientras intentas mejorar. Nazaret Castellanos explica que el cerebro busca coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esa coherencia se rompe, aparece el malestar. Si dices que quieres cuidarte, pero te tratas con desprecio cuando no cumples, el cerebro entra en conflicto. No sabe a qué obedecer. Y ante el conflicto, se paraliza o abandona. La solución no es más control, es más alineación. Tal vez por eso te resulta tan difícil sostener hábitos que otros parecen mantener sin esfuerzo. No porque ellos sean más fuertes, sino porque su sistema nervioso está menos en guerra consigo mismo. La paz interna no es un lujo espiritual, es una condición biológica para el cambio. Sin ella, cualquier propósito se vuelve una carga. Piensa en cómo aprendiste a hacer cosas importantes en tu vida. Caminar, hablar, relacionarte. No fue a través de castigos constantes, sino de repetición, apoyo y paciencia. Nadie te gritó por caerte al dar tus primeros pasos. El cerebro aprendió porque se sintió sostenido. Y ese mismo principio sigue vigente hoy, aunque lo hayas olvidado. Cuando introduces un nuevo propósito, en realidad estás pidiendo al cerebro que reconfigure parte de su mapa. Eso lleva energía, tiempo y calma. Si no se la das, buscará atajos para conservar recursos. Abandonar es uno de ellos. No porque no pueda, sino porque no quiere desgastarse inútilmente. Aquí hay un cambio de perspectiva poderoso. No preguntarte por qué abandonas, sino qué función cumple ese abandono. Tal vez te protege del agotamiento, del juicio externo, de una exigencia que no puedes sostener ahora. Entender eso no te debilita, te vuelve estratégico. Porque entonces puedes cambiar la estrategia sin atacarte.
El nuevo año no necesita héroes agotados, necesita personas reguladas. Personas que sepan parar antes de romperse, ajustar antes de rendirse, escuchar antes de exigirse. El progreso real no se mide en velocidad, se mide en capacidad de permanecer. Y permanecer solo es posible cuando no te persigues a ti mismo. Tal vez este sea el año en el que dejas de prometerte cambios radicales y empiezas a construir cambios amables. Pequeños, casi invisibles, pero sostenibles. Cambios que tu cerebro no perciba como una amenaza, sino como una mejora gradual del entorno. Dormir un poco mejor. Respirar más profundo. Decir no cuando hace falta. Eso también es disciplina, pero una disciplina que cuida. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Me ayudarías mucho a continuar. Me ayudarías mucho a continuar, creando contenido de valor. Cuando te hablas con respeto, el cerebro baja la guardia. Cuando bajas la guardia, aparece la energía. Y cuando hay energía, el cambio deja de ser una obligación y se convierte en una elección repetida. No necesitas motivación constante, necesitas coherencia interna. Si alguna vez sentiste que siempre vuelves al mismo punto, recuerda esto: el punto no es el problema. El trato que te das al llegar es lo que define si avanzas o te quedas. Cada retorno puede ser un fracaso o una oportunidad de ajuste. La diferencia está en la mirada. El cerebro aprende incluso cuando crees que no. Cada intento deja una huella. Cada pausa consciente reconfigura algo. Nada se pierde. Lo que llamas abandono muchas veces es integración lenta. Pero vivimos en una cultura que no sabe esperar procesos internos. Y el cerebro, paradójicamente, necesita tiempo para ir rápido después. Por eso no te castigues si este año no cumpliste todo lo que prometiste. Pregúntate qué sí aprendiste sobre ti. ¿Qué señales ignoraste? ¿Qué ritmos no respetaste? Ahí está el verdadero avance. Porque conocerte mejor es el cimiento de cualquier cambio futuro. El propósito más importante no es hacer más, es escucharte mejor. No es exigirte constancia, es construir condiciones para que la constancia sea posible. No es ganar una batalla interna, es dejar de pelear contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cambiar la forma de cambiar. Y eso es profundo. Te invito a que no lo dejes pasar como otro contenido más. Escribe en los comentarios una palabra que represente el tipo de relación que quieres tener contigo este año. No una meta, una forma de estar. Respeto, paciencia, cuidado, presencia, equilibrio. La que sea verdadera para ti. Porque cuando nombras lo que necesitas, el cerebro deja de resistirse y empieza a colaborar. Y ahí, justo ahí, comienza el cambio que no se abandona. Y colaborar no significa que todo será fácil, significa que ya no estarás en contra de ti. El cerebro no elimina la incomodidad, pero sí reduce el sufrimiento cuando percibe coherencia. Hay una gran diferencia entre sentir resistencia y sentir rechazo interno. La resistencia es natural, el rechazo es aprendido. Y la mayoría de las personas abandonan, no porque la meta sea difícil, sino porque no soportan cómo se hablan a sí mismas mientras avanzan. Vivimos creyendo que la constancia es una cuestión de carácter, cuando en realidad es una cuestión de contexto interno. Si tu entorno emocional es hostil, ningún hábito sobrevive. Si cada error se convierte en una prueba de que no eres suficiente, el cerebro asociará el proceso con dolor. Y nadie, biológicamente, se queda donde duele sin sentido. El abandono, entonces, no es cobardía, es inteligencia adaptativa, mal dirigida. Nazaret Castellanos plantea algo revelador. El cerebro necesita narrativa. Necesita entender la historia que estás construyendo contigo. Si la narrativa es siempre empiezo y nunca termino,
el cerebro se alinea con ese guión. No porque sea verdad, sino porque es familiar. Cambiar implica también cambiar la historia que te cuentas sobre quién eres cuando intentas algo. Por eso es tan importante cómo interpretas las pausas. Una pausa no es un fracaso, es una regulación. Pero si la lees como derrota, refuerzas el patrón. El cerebro aprende por significado, no solo por acción. Dos personas pueden abandonar el mismo hábito por una semana. Una vuelve fortalecida, la otra no vuelve nunca. La diferencia está en el relato interno. Hay algo profundamente humano en cansarse. El problema es que nos enseñaron a esconderlo, a superarlo a la fuerza, a no escucharlo. Pero el cansancio es información. Cuando lo ignoras, el cuerpo se defiende apagando la motivación. No porque seas débil, sino porque no te estás cuidando. Y el cerebro, una vez más, prioriza la supervivencia. Quizás este año no necesites empujarte más, sino escucharte antes. Detectar el momento exacto en el que empiezas a exigirte de más. Ahí es donde nacen los abandonos futuros. No al principio, sino en ese punto silencioso, donde dejas de disfrutar y empiezas a presionarte. Si aprendes a intervenir ahí, cambias todo el recorrido. El cambio sostenible no es épico, es silencioso. No se nota desde fuera, pero se siente dentro. Es elegir seguir aunque sea poco. Es no romper el vínculo contigo cuando fallas. Es volver sin drama. Y eso requiere una madurez emocional que nadie nos enseñó, pero que todos podemos entrenar. Cuando el cerebro percibe que no hay castigo por intentarlo, se atreve más. Cuando sabe que no será humillado por errar, explora. Así funciona el aprendizaje desde la infancia. Y así sigue funcionando en la adultez, aunque finjamos que no. La dureza no te hace constante, te hace defensivo. Tal vez te has preguntado por qué abandonas justo cuando estabas avanzando. Eso ocurre porque el progreso también asusta. Cambiar implica dejar atrás versiones conocidas de ti. Y lo conocido, incluso cuando duele, ofrece identidad. El cerebro se aferra a identidades más que a estados emocionales. Por eso avanzar a veces genera más ansiedad que quedarse igual. Entender esto te devuelve poder. Porque entonces sabes que no estás retrocediendo, estás negociando una transición interna. Y toda transición necesita tiempo. No puedes exigirle a tu sistema nervioso que se adapte de golpe a una nueva versión de ti. Necesita ensayos, pausas, ajustes. Necesita permiso. La cultura del logro constante no deja espacio para este proceso. Nos vende la idea de que si no avanzas rápido, no avanzas. Pero el cerebro no funciona en línea recta, funciona en espiral. Vuelve a puntos anteriores, con nueva información. Eso no es estancamiento, es integración. Si te observas con honestidad, verás que no abandonas todo. Sostienes muchas cosas sin darte crédito. Relaciones, responsabilidades, aprendizajes invisibles. El problema es que solo mides lo que no cumples, no lo que sí sostienes. Y el cerebro aprende también de aquello a lo que prestas atención. Cuando enfocas tu atención solo en el fallo, amplificas la sensación de incapacidad. Cuando equilibras la mirada, aparece la confianza. Y la confianza no es creer que nunca fallarás, es saber que puedes volver sin destruirte. Esa es la base de cualquier cambio duradero. Este nuevo año puede ser distinto, no porque hagas más, sino porque te trates mejor mientras haces. Porque dejes de convertir cada propósito en un juicio sobre tu valor. Porque entiendas que cambiar es un proceso fisiológico, emocional y narrativo, no solo una decisión mental. Si hoy te sientes cansado de empezar de nuevo, tal vez no necesitas empezar, sino continuar de otra forma. Más lenta, más real, más tuya. El cerebro no necesita velocidad,
necesita coherencia. Y la coherencia nace cuando lo que quieres está alineado con cómo te cuidas. Antes de terminar, quiero dejarte con una idea sencilla, pero transformadora. No abandones el proceso por cómo te sientes hoy. El estado emocional cambia. El vínculo contigo permanece. Si cuidas ese vínculo, siempre podrás retomar. Si lo rompes, cualquier meta se vuelve frágil. Te invito a que cierres este momento con un gesto consciente. Escribe en los comentarios una palabra que represente la forma en la que eliges acompañarte a partir de ahora. No para prometerte nada, sino para recordarte que no estás en contra de ti. Esa palabra puede ser el ancla que tu cerebro necesita para dejar de huir y empezar, por fin, a quedarse. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dar me gusta. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido y así juntos poder alcanzar nuestra mejor versión.